Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Me da mucho gusto saludarlos. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un concepto que todo mundo dice, pero que realmente muchos no sabemos qué significa con toda exactitud. Vamos a hablar el día de hoy de lo que es el aprendizaje significativo. ¿Qué es el aprendizaje significativo que tanto nos piden que logremos como maestros, pero que no siempre sabemos qué significa? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Bien, sin más preámbulos, vamos a entrar al tema. Un aprendizaje significativo, el que acuñó este término fue David Ausubel en 1918, nació en la ciudad de Nueva York. Yo siempre les hago mucha referencia de que tenemos que visualizar el contexto de los autores. Por ejemplo, Ausubel nace en la ciudad de Nueva York y aproximadamente cuando tenía 12, 15 años le tocó ver la Gran Depresión en Estados Unidos, algunas cosas que su vida era muy diferente a lo que, por ejemplo, Vygotsky nos maneja con la educación, el enfoque sociocultural. ¿Por qué es importante saberlo? Porque no es lo mismo pensar lo que vivía, por ejemplo, Vygotsky en medio de una gran revolución, la gran pobreza, los niños trabajando en fábricas, los niños tratando de subsistir, muchos huérfanos. No es el mismo contexto que vive David Ausubel. Por eso, precisamente, es importante analizarlo. Ausubel nace en Nueva York y está acostumbrado a una vida más urbana, a una vida muy diferente, y él es un pedagogo que nos hablaba precisamente de la importancia del aprendizaje. Y él nos decía que el aprendizaje va más allá del significado de la experiencia, más allá de lo que incluso decía Vygotsky, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nos decía esto? Él nos hablaba de que los humanos tenemos una estructura cognoscitiva. Esa estructura cognoscitiva no es nada más que lo que el ser humano conoce. Desde que se es niño y se empieza en la interacción con nuestra cultura, con nuestra sociedad, con nuestra familia, empieza a crearse una estructura cognoscitiva, que quiere decir que conozco, que sí sé. Se van formando conceptos, ideas y referentes que nos van haciendo ser cada vez más experimentados. En otras palabras, lo que se entiende en educación como conocimientos previos. Es muy importante que no se hagan bolas, es muy sencillo, es cuando el ser humano logra hacer un anclaje, cuando logra hacer un clic entre algo que sabe y algo que apenas está conociendo. Eso es precisamente el aprendizaje significativo, ese clic que hace el niño cuando aprende algo nuevo, esa carita de sorpresa que podemos observar. Para hablar de aprendizajes significativos en el aula o de manera virtual, tenemos que hablar de que nosotros debemos saber lo que el alumno ya sabe, qué es lo que sí sabe, y por eso es muy importante que como maestros hagamos un diagnóstico. ¿Cuál es la estructura cognitiva que tiene nuestro alumno? Por ejemplo, me tocó observar una clase de un maestro que dio su tema muy bien dado, pero a la hora de pasar a la práctica, los niños no podían, por ejemplo, pasar lo que son los grados. Más bien queríamos hacer una gráfica de pastel. Ellos entendían claro el concepto. ¿Qué es lo que no podían hacer? Pasar ese 50% a ese 33% a cómo lo iban a representar en el círculo, porque no sabían calcular cuántos grados correspondía. Y esto es a lo que nos referimos. El maestro tuvo que regresar a ver el tema de cómo se traslada esa información que tengo para la gráfica ahora a los grados que corresponden, porque estábamos haciendo una gráfica circular. Entonces, el docente debe conocer lo que el alumno ya sabe. Si el maestro hubiera investigado antes que los niños no sabían hacer ese proceso, aunque debieran haberlo sabido, entonces no hubiéramos tenido este conflicto cuando yo estaba observando su clase. Entonces, lo que necesito hacer es primero, y esta es una frase de Ausubel, el factor más importante es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente. Por ejemplo, si un maestro de español va a ver el tema de la carta,
Sí, para nosotros, nuestra generación, hablar de una carta puede ser un conocimiento muy factible y muy real, pero nuestros niños ya no escriben cartas. Entonces, ¿ellos qué saben? ¿Qué sí saben? Ellos saben de WhatsApp, ellos saben de mensajes, ellos saben de memes, ellos saben de cosas a lo que ellos están acostumbrados. Por lo tanto, yo tengo que saber qué sí sabe. Yo le quiero enseñar que lleva un destinatario, que tiene que tener una fecha, que hay varios tipos de cartas, pero no están en su contexto. Por eso la educación situada se refiere precisamente a partir de la realidad del alumno. ¿Cuál es la realidad de nuestros alumnos? Si no tenemos esa realidad, no vamos a lograr aprendizajes significativos. Pero bueno, recuerden que todo depende de la estructura cognitiva que tienen nuestros alumnos y eso es lo que nosotros tenemos que conocer para hacer ese clic entre el conocimiento que ese niño ya tiene y lo que yo le quiero enseñar. Y entonces vamos a hablar precisamente de estos tipos de aprendizaje significativo y cómo se van dando en el tiempo. Primero, tenemos tres tipos. El primero es el de las representaciones, los conceptos y las proposiciones. Vamos a hablar del primero. ¿Qué es una representación? Cuando el niño ya tiene asociado el significado y el símbolo. Esto es desde que los niños son muy pequeñitos. Por ejemplo, si a un niño le dices un avión, inmediatamente se va a imaginar la figura de un avión. Un ejemplo muy claro de este tipo de aprendizaje significativo es cuando el niño ve el letrero de la Coca-Cola. Tú le dices al niño, ¿qué dice ahí? Y el niño te va a decir Coca, aunque no sabe leer. O si ve un letrero de McDonald's y tú le dices, ¿qué dice ahí? El niño te va a decir McDonald's, aunque él no sabe leer, pero está anclado en su interior el símbolo con lo que representa. Entonces, esto es el primer tipo de aprendizaje significativo, el que se da por representaciones. Es muy sencillo. Si yo le digo a un niño, por ejemplo, un pan, el niño se va a imaginar un pan, cualquiera que él tenga en su concepto. Pero si yo le digo a un niño en México, me das una hogaza de pan, el niño no lo va a entender porque no es un término común en México ni en toda la cultura. Por lo tanto, es un término que se utiliza en otro país como España. Me traes una hogaza de pan, para ellos es muy común, pero si yo al niño le digo una hogaza, no va a entender de qué le estoy hablando. Entonces, quiero que se entienda que este es el primer tipo de aprendizaje significativo, lo que yo reconozco cuando escucho una palabra. El segundo es el que se da por conceptos. Cuando tú hablas de un concepto, hablas de todo un entorno más complicado que solamente una imagen. Por ejemplo, un concepto ya tiene objetos, estoy poniendo como ejemplo en esa imagen, si yo veo una calaverita de azúcar, inmediatamente a mi mente viene el Día de Muertos. Estamos hablando de un evento y de situaciones. Entonces, los conceptos ya tienen más cosas, tienen objetos, eventos, situaciones y es un signo o símbolo y se adquiere a través de dos procesos. Estos conceptos de los que habla precisamente Ausubel se adquieren a través de, primero, la formación, que es la experiencia directa con el objeto. Regreso al ejemplo del Día de Muertos. Si no tuviéramos esa costumbre, como las niñas que se muestran allí, yo no sabría cuáles son las características del Día de Muertos. Lo he visto porque lo vivo en casa, porque es parte de las tradiciones en la casa. Pero tengo otro concepto por asimilación, que es cuando el concepto se va a diferentes situaciones. Ejemplo, el del avión. El niño sabe que ese avión puede ser un juguete, pero los ha visto en el cielo. Y sabe que el avión tiene muchos significados, pero ¿cómo llegó ese conocimiento? A través de la asimilación de la estructura cognitiva que tiene en su interior. Entonces, tenemos un segundo aprendizaje significativo que es este, por conceptos. Un concepto engloba muchas cosas. Es importante que lo tengamos en cuenta. Por último, tenemos el aprendizaje por proposiciones. Aquí estamos hablando ya de la asociación de varios conceptos. Fíjense bien cómo vamos en tres niveles del aprendizaje significativo. Primero, el de representaciones, que es
algo visual. Segundo, el de conceptos, que ya engloba varias situaciones, eventos, objetos. Pero el tercero ya incluye varios conceptos. Se dan cuenta de cómo fue creciendo estos varios conceptos. Por ejemplo, si al niño que por alguna razón ya tiene la experiencia de que cuando va a viajar en el avión va con su familia, sabe que hay diversión, que va de vacaciones, es esparcimiento, entonces ya tiene un aprendizaje significativo, pero ahora porque ya engloba toda su experiencia. Esto se va adquiriendo con el tiempo. Cuando nosotros queremos que un alumno aprenda una proposición, por ejemplo, tenemos que ver que englobe varios conceptos. Vamos a poner un ejemplo. Si nuestro alumno sabe que existen los triángulos, en algún momento de la primaria le enseñaron que los triángulos son superficies, que son figuras geométricas, pero un día su papá quiere vender un terreno. Sabe que existen las áreas de los triángulos, pero no lo ha aplicado. Pero si un día su papá quiere vender un terreno y le dice, mijo, ¿me ayudas a calcular el área? El niño va a tener que aplicar los conocimientos que tiene sobre el área para decir, a ver, papá, tienes este terreno triangular o rectangular que mide 5 metros de ancho por 7 metros de largo, y entonces el niño va a proceder a poner en práctica eso que había aprendido y que hasta ahora solamente se había quedado en conceptos. Se va a volver un aprendizaje por proposición porque lo está llevando a la práctica. De allí la importancia del aprendizaje situado. Por eso, cuando yo le digo al alumno que calcule en cuántos metros cuadrados tiene ese terreno y él adquiere un significado emocional porque está dando una ayuda a su familia, se vuelve significativo para el alumno. Hay un nuevo significado en su estructura cognitiva. Ya no se trata solo de el cálculo de un terreno o de un rectángulo o de un triángulo. Se trata de que va a ser útil, y entonces ese aprendizaje del que estamos hablando tiene dos significados. Uno denotativo, que es lo que observo, pero cuando se le aumenta la carga emocional, imagínense la emoción de ese niño que es útil al ayudarle a su familia a calcular, por ejemplo, el costo de un terreno. Si el metro cuadrado a mí me lo dan, vamos a poner un ejemplo, en 100 pesos, y yo le voy a sugerir a mi familia, vamos a darlo en 120 para que la familia obtenga una ganancia, el niño tiene ahora una carga emocional porque está ayudando. Entonces, nuestras clases deben estar dirigidos a que ese conocimiento sea práctico y sea real en la vida de los alumnos. En el ejemplo que tenemos en esta pantalla, vemos que un niño puede saber que hay colores, que hay crayones, que hay libros, libretas, que el maestro enseña en la clase, pero si soy yo el que tengo que exponer, voy a tener que hacer uso de todos esos elementos, los crayones, los colores, para que yo pueda presentar ante mis compañeros una información. Y allí adquiere un sentido connotativo, porque hay una carga emocional importante el saber que yo voy a presentar esa información con mis compañeros. Entonces, de eso se trata el aprendizaje significativo, de esas conexiones que el niño sí es capaz de hacer a través de estas tres etapas del aprendizaje, que son por representaciones, por conceptos y por último por proposiciones que ya engloban todo un concepto o varios conceptos en su momento. Muy bien, espero que haya quedado claro. Me da mucho gusto saludarlos. Ojalá esta información sea de utilidad y que les sirva para que ustedes puedan hacer planeaciones más acordes con lo que queremos lograr aprendizajes significativos sin perder de vista el aprendizaje situado, por supuesto, y puedan ayudar a sus alumnos. Espero